Inglaterra hoy no mereció pasar. Inglaterra no mereció ganar de ninguna manera el partido. Y se los digo así, de frente, con la sangre hirviendo pero con un orgullo tremendo que nos infla el pecho. Porque la selección mexicana acaba de firmar una de las actuaciones más gloriosas, dramáticas y memorables en toda la historia de las Copas del Mundo. El mítico, el inexpugnable Estadio Azteca, fue testigo de una batalla verdaderamente épica, una desilusión cruel en el marcador, cayendo 3-2 en estos vibrantes octavos de final, pero dejando una huella absolutamente imborrable en la memoria del balompié global. El mundo entero, y escuchen bien esto, la prensa internacional al unísono, se rinde hoy ante un México que superó táctica, física y anímicamente a una de las máximas potencias europeas. La bofetada de realidad para los ingleses ha sido brutal, porque avanzan, sí, pero lo hacen sabiendo que fueron completamente superados en la cancha. En este video, aprenderá cómo un equipo que muchos daban por muerto tras un inicio de pesadilla, se levantó de la lona con una furia indomable, cómo la prensa internacional ha sentenciado que el resultado fue totalmente injusto y un castigo inmerecido para los nuestros, y por qué el futuro inmediato del fútbol nacional acaba de cambiar para siempre, con el fin de la histórica era de Javier el Vasco Aguirre y el amanecer de una nueva etapa bajo el mando de una leyenda. Analicemos y exploremos la noticia de última hora que está sacudiendo al planeta entero y que ha puesto a México en la boca de todos los analistas deportivos. Comencemos. Hay que entender con total claridad la magnitud, el peso histórico y el contexto de lo que acabamos de presenciar en el Coloso de Santa Úrsula. No fue un partido más de fútbol. Era el Mundial de 2026. Era el choque definitivo por el ansiado quinto partido. Ese fantasma, esa barrera psicológica que nos persigue implacablemente desde la edición de 1986. Estábamos en casa, en nuestro templo, un escenario emblemático en la capital del país que, hasta el día de hoy, conservaba un invicto histórico, una mística intocable en justas mundialistas. 40 años después de aquella fantástica tarde donde Diego Armando Maradona escribió su obra más grande sobre este mismo césped, Inglaterra volvía a pisar la Ciudad de México. Y no venían solos, venían con una responsabilidad gigantesca, plagados de superestrellas mundiales, con jugadores de la talla estratosférica de un Jude Bellingham, de un Harry Kane, de un Bukayo Saka, de un Declan Rice. El mundo europeo, con su arrogancia habitual, daba por hecho que su jerarquía arrollaría al conjunto azteca. Pero se toparon con un muro de realidad. Porque no enfrentaban a cualquier equipo, se toparon con un México durísimo, un equipo que venía de dar muchísimas demostraciones del mejor fútbol del torneo. Un plantel que llegó a estos octavos de final invicto sin haber recibido un solo gol en toda la fase de grupos, y que venía de pasarle por encima, de aplastar futbolísticamente al Ecuador de Sebastián Becasese en lo que fue, indiscutiblemente, una de las mejores exhibiciones de la presente Copa del Mundo. No éramos la víctima en el matadero. Estábamos exactamente 50 y 50 frente a los inventores del fútbol. Y vayamos al análisis puro, duro y sin concesiones de lo que ocurrió en esos más de 100 minutos de auténtico infarto que se vivieron en el Azteca. El desarrollo del encuentro fue frenético, de un nerviosismo y una intriga que nos mantuvo al borde del asiento. Inglaterra, aprovechando instantes de desconcierto, encontró 2 goles en un lapso ínfimo de apenas 3 minutos. Un 0-2 fulminante que parecía, a los ojos de cualquier analista frío, una sentencia de muerte anticipada. Cualquier otro equipo, cualquier otra generación del pasado, se habría desmoronado mentalmente ante ese mazazo, habría bajado los brazos y aceptado pasivamente una goleada de escándalo. Pero este México, no. Este equipo, forjado en hierro por el Vasco Aguirre, mostró una resiliencia descomunal. Se levantaron de las cenizas y comenzaron a dictar los tiempos del partido, asfixiando al rival, demostrando que la posesión, el empuje y la creatividad tenían acento latino. La superioridad fue tan evidente que los periodistas de todo el mundo no se guardaron absolutamente nada. Fueron muy claros al sentenciar que el conjunto europeo no fue un justo ganador. Hablemos de los nombres propios que orquestaron esta rebelión en el campo, porque la mitad de la cancha fue un espectáculo aparte. Luis Romo manejó la pradera izquierda con una maestría y una sobriedad que desarticuló por completo las coberturas inglesas. ¿Y qué decir de Eric Lira? Un titán en la recuperación, manejando los hilos,
distribuyendo y destruyendo el juego británico con una autoridad que sorprendió a propios y extraños en esta Copa del Mundo. Pero el punto de inflexión, el grito de esperanza, vino de los botines de Julián Quiñones, este futbolista nacionalizado, que soportó críticas despiadadas e injustas en la previa, demostró por qué fue convocado. Quiñones hizo un mundial extraordinario. Cuando el equipo más lo necesitaba, le quedó una pelota en el área, y, con ese poderío físico y olfato asesino que le caracteriza, rompió el arco inglés para meternos de nuevo en el partido hasta el pitazo final. A pesar de no haber tenido su mejor tarde técnica en el inicio, su contribución y su poder de gol durante todo el torneo han sido vitales. Y no podemos dejar de aplaudir de pie a Raúl Jiménez. Lo de Raúl es para enmarcarlo en letras de oro. A sus años, regresó a mostrar su versión más combativa, peleando como un león, ganando de arriba, superando físicamente a los formidables centrales de la Premier League. Convirtió desde los 11 pasos con esa sangre fría que lo ha convertido en un mito de los penales. Pónganse a pensar en esta estadística brutal. Lleva 6 años ininterrumpidos sin fallar un penal. 48 disparos en su carrera, 46 al fondo de la red. Jiménez hizo todo lo que marcaba el manual del centrodelantero perfecto. Si México no empató este partido de manera heroica, fue única y exclusivamente por la intervención divina de Jordan Pickford. El guardameta inglés le sacó 2 pelotas a Jiménez que rozan lo milagroso. Una volando a ras de pasto para meter una mano izquierda salvadora y otra descolgando el balón del ángulo superior derecho. Una injusticia tremenda, porque el partido merecía, gritaba a los 4 vientos, que el empate era el único resultado lógico para forzar esa prórroga de 30 minutos donde, físicamente, México lucía mucho más entero. Ahora, profundicemos en la joya de la corona, el punto que tiene a todos los ojeadores del planeta frotándose las manos y que confirma que la Liga Mexicana ha experimentado un crecimiento exponencial, un crecimiento que muchos se negaban a ver. Me refiero, por supuesto, a la irrupción meteórica de Gilberto Mora. Señoras y señores, estamos hablando de un muchacho que apenas tiene 17 años. Escúchenlo bien, 17 años. Y se paró en el centro del Estadio Azteca, frente al mediocampo de la selección de Inglaterra, jugando como si tuviera 28 años de experiencia a sus espaldas. El atrevimiento, el desparpajo absoluto para buscar las asociaciones, para encarar en el 1 contra 1. Rompiendo líneas y dejando en ridículo a jugadores que valen cientos de millones de euros. Mora fue un dolor de cabeza constante hasta que el físico, naturalmente por su juventud y por el tremendo desgaste de la alta competencia, le pasó factura y obligó a Aguirre a sustituirlo. En él, México tiene un diamante en bruto, un jugador distinto sobre el cual se tiene que edificar el proyecto del futuro. Junto a él, mención honorífica a una línea defensiva que jugó un campeonato espectacular, los laterales comandados por Gallardo, y la pareja de centrales conformada por César Montes y Johan Vázquez, rayaron a un altísimo nivel. Fueron impasables, sólidos, demostrando que los mimbres de esta selección son de primera categoría. Incluso Roberto El Piojo Alvarado por la banda fue un puñal indescifrable. Todo este rendimiento colectivo me lleva a lanzar una afirmación contundente, una realidad que sé que va a levantar muchísimas críticas en Sudamérica y en ciertos sectores conservadores, pero que hoy es innegable. La Liga Mexicana ha crecido de una manera brutal, a tal grado que considero, con las pruebas sobre la mesa, que hoy por hoy es mucho mejor y más competitiva que la Liga de Argentina. Sí, lo digo con todas sus letras. Mientras algunos seleccionados nuestros juegan en Europa, hay una base fundamental. Hay jugadores extraordinarios en esta Liga MX que alimentaron el sistema de Javier Aguirre y que hoy, ante la prueba de fuego más intimidante posible contra Inglaterra, no solo la aprobaron, sino que es irrisorio pensar lo contrario tras haber superado futbolísticamente a un rival repleto de figuras. Santi Jiménez jugó muy poquito en esta temporada con el Milan y en este Mundial, pero no hizo falta, porque los guerreros forjados en nuestra liga dieron la cara de una forma descomunal. Si conectamos la brillantez de esta ejecución táctica con la evolución anímica que hemos presenciado, nos topamos de frente con la sinergia perfecta, con el plan maestro que se ha ejecutado desde el banquillo, porque este nivel de competencia, esta forma de asfixiar a Inglaterra por abajo y por arriba, no es obra de la casualidad, es el mérito absoluto y total de Javier el Vasco Aguirre. Hay que felicitar de pie a este estratega. Aguirre tomó a un equipo envuelto en dudas
y lo transformó en una unidad de élite. Logró lo que muy pocos entrenadores en el mundo pueden presumir. Hizo que el equipo rindiera colectivamente muy por encima de las capacidades aisladas de cada jugador. Encontró ese eslabón perdido, ese seleccionador ideal que enganchó a la gente, que restauró el vínculo roto entre los aficionados y los jugadores, creando una atmósfera de apoyo incondicional. El plan era claro: hacer pesar la localía, ser agresivos, perderle el respeto a las potencias y jugarles de tú a tú. Y el Vasco lo ejecutó a la perfección. Pero, ¿cuáles son las verdaderas consecuencias de esta actuación titánica? ¿Cuál es el efecto dominó que esto genera en el resto del mundo? La repercusión es inmediata y sísmica. La narrativa internacional sobre México acaba de dar un giro de 180 grados. El mundo del fútbol sabe que Inglaterra avanza arrastrando los pies, con el miedo metido en los huesos, sabiendo que sobrevivieron de puro milagro gracias a la jerarquía aislada de sus piezas más costosas. Las potencias mundiales ahora miran a México con un respeto reverencial. Se han dado cuenta de que el fútbol norteamericano, liderado por este conjunto azteca, tiene la capacidad táctica y la infraestructura técnica para acorralar a cualquiera. Este partido marca un antes y un después en la cotización internacional del talento mexicano. El mercado europeo ahora tiene apuntados en rojo los nombres de Lira, de Romo, de Mora. La demostración de superioridad táctica ha desnudado las carencias del fútbol europeo cuando se enfrenta a un equipo latino que corre, muerde y triangula con inteligencia. El impacto es global. México ya no es el simpático equipo que anima los mundiales. Se ha consolidado hoy, pese a la derrota, como una verdadera amenaza estratégica en el tablero del fútbol internacional. Mirando hacia el horizonte, las reacciones y el futuro de nuestra selección se definen en este preciso momento de transición histórica. El partido contra Inglaterra ha significado el final del camino para Javier Aguirre. Se despide dejando el mejor mundial de México desde 1986 en cuanto a resultados, y sobre todo, en cuanto a sensación de dominio. Deja un legado inmenso, un grupo empoderado y una afición volcada con sus colores. Y la estafeta, la gigantesca responsabilidad de llevar a este equipo al siguiente nivel, cae ahora en las manos de otro histórico, Rafael Márquez. Se abre oficialmente una nueva era. Da un poco de pena, por supuesto, porque Aguirre había logrado amalgamar a este grupo de manera impecable. Pero Rafa Márquez está sumamente preparado. Es un hombre que respira la identidad de la selección, con la experiencia táctica europea necesaria para pulir a este grupo de diamantes. Bajo el mando del Kaiser, este equipo tiene una hoja de ruta clarísima y exigente. El potencial es altísimo y el primer gran objetivo está a la vuelta de la esquina: la Copa Oro del próximo año. México tiene que ir, arrasar con sus rivales, ganar ese trofeo con autoridad y continuar con esta curva de crecimiento ascendente. La base construida es inmejorable. Tenemos centrales de garantía, un mediocampo de época con veteranos y niños prodigio, y delanteros con hambre de gloria. El nuevo orden del fútbol para México es no dar un solo paso atrás tras lo demostrado en este mundial. En conclusión, la eliminación duele en el alma. Duele perder ese invicto sagrado en nuestro amado Estadio Azteca, pero la selección nacional se marcha con la frente y la mirada más altas que nunca. Caímos por azares del destino, por la falta de esa pizca de suerte necesaria. Pero fuimos inmensamente superiores a Inglaterra en propuesta, en valentía y en fútbol. Dejamos una imagen sumamente digna y un mensaje claro para el planeta. México está de regreso y compite en la mesa de los más grandes. Ahora es el momento de secarse las lágrimas, dar vuelta a la página con orgullo y comenzar a proyectar este brillante futuro bajo el mando de Rafa Márquez, capitalizando cada gota de este inmenso crecimiento competitivo para dominar los próximos años. Y esto es todo por hoy. No se olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para seguir conectados con la mejor información deportiva y el análisis más implacable. Un abrazo y hasta la próxima.